Seguimos en Argumentos conversando con Joel Horta y hablamos de esos retos que se enfrentan ahora con este nuevo proceso electoral, entendiendo que, bueno, hay lecciones que se aprendieron de las pasadas elecciones a diputados y también a los consejos legislativos y de gobernadores el pasado 25 de mayo. Ahora, ¿cómo afrontar esos retos y cómo afrontar pues ese llamado a la abstención? Que tan solamente no es ese llamado a la abstención que incita a no movilizar al elector, sino también el tema de la confianza, ¿no? Lo que uno escucha que el elector mencionaba era, bueno, no, ¿para qué es necesario votar si al final mi voto no va a representar el cambio que yo quiero ver? Entonces, ¿cómo también manejar cada uno de esos retos? El voto es un derecho ciudadano, es la herramienta más poderosa que tiene el venezolano para poder buscar transformar el estado de las cosas. El que no esté de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela tiene que movilizarse, porque es como todo en la vida. Los espacios vacíos se llenan y el gobierno, el oficialismo, tiene una base construida sobre un principio maquiavélico que es divide y vencerás. Y siempre trabaja para dividir a la oposición y lo ha logrado hasta ahora. Lo ha logrado en todos los procesos electorales. No ha habido uno donde no lo haya logrado. Pero además, también yo lo he dicho muchas veces, y yo insisto en mi línea discursiva, porque a la gente hay que decirle las cosas muchas veces para que pueda recordarlo. El nombre que le quiso poner el presidente Chávez al PSV fue Partido Socialista Único de Venezuela. No Partido Socialista Unido de Venezuela, no, único. Y debemos decir que al día de hoy, el único partido de masas que existe en Venezuela es el PSV, que dicta una línea política y su militancia la acata obedientemente, militantemente, por eso se llaman militantes, porque tú militas en una organización política. De resto, en Venezuela hay muchos partidos de cuadros muy pequeñitos y otros que ni siquiera son partidos, que son tan solo una tarjeta con derecho a postular candidatos. Y otros que no tienen la tarjeta para postular candidatos. Y otros que se dicen partidos, pero tampoco tienen tarjeta. Entonces es una tragedia, porque el chavismo en su mejor momento llegó a obtener cerca de 8 millones de votos. Eso ha venido decreciendo, pero su base electoral estructural sigue estando sobre los 3,5 millones, 4 millones de votos. Entonces, ante la no depuración del padrón electoral, porque esa también es una realidad, de los venezolanos que votamos, ¿cuántos están afuera? Se dice que 6, 7 millones de venezolanos que pudieran votar y no lo hacen porque sencillamente no tienen sedes consulares donde habilitar la posibilidad de ejercer su derecho. Pero además de ello, siempre existe lo que se llama la abstención estructural. Es decir, hay gente que no vota. Claro, esos son porcentajes que siempre se mantienen. Y eso es respetable, es una manera de tú expresarte. Porque si tú no crees en lo que te ofrece el gobierno, pero tampoco crees en lo que te ofrece la oposición, sencillamente te abstienes. Entonces, el tema de la abstención se ha manejado en Venezuela también de una manera absolutamente ilógica.
porque hay un sector de la oposición que tira cohetes cuando la gente no participa. Hay un sector de la oposición que irresponsablemente lanza cohetes cuando Chevron anuncia que le van a revocar la licencia, cuando se le anuncian sanciones al país. Bueno, esos son unos dirigentes que no ni siquiera se les puede adjudicar ese calificativo, porque son unos irresponsables. Yo escuchaba en estos días un discurso del presidente Caldera cuando los descalificaba absolutamente y los llamaba traidores a la patria. Entonces, ¿hasta cuándo también el pueblo venezolano va a escuchar y atender a estos hipócritas que viven de ser oposición, que no aspiran a ser gobierno realmente? Porque si tú aspiras a ser gobierno y tú dices que el 28 de julio pasado obtuviste 8 millones de votos, si toda esa gente hubiese ido a votar, la oposición venezolana tendría hoy las 24 gobernaciones, y si salen a votar ahora en las municipales, tendrían las 335 alcaldías. Pero además, hubiésemos obtenido una mayoría, a lo mejor no mayoría calificada, pero una mayoría importante en la Asamblea Nacional, que es otro tema muy diferente a la que tenemos hoy. Fue una fracción que creció de 20 a 31, 32. Todavía no se conoce exactamente la adjudicación definitiva. Pero, en fin, el gobierno tiene el 90% del Parlamento. Y en este año y en el próximo se va a discutir la reforma constitucional, que no es ninguna cosa sencilla, porque el gobierno lo ha dicho durante años. Es el desmontaje de lo que ellos llaman el Estado burgués, que es la democracia rusoniana, como la conocemos desde hace 200 años, por el gobierno comunal. Y eso es lo que viene a discutirse en los próximos meses. Claro, y que corresponde también allí, entre esos planteamientos de la reforma constitucional, que bueno, ya lo decían, viene para la Asamblea que va a iniciar su periodo en enero del 2026, y bueno, son parte de los retos que vamos a conversar luego de la pausa también para esta Asamblea que llega el próximo año, y los retos que también ya inician desde este año y que bueno, son esos planes que hay que preparar para las necesidades que hay hoy y que siguen estando para el día de mañana. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más argumentos.